Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a hablar del intercambio de gases, que es uno de los temas en los que se enfoca el bachillerato internacional en el capítulo de fisiología de la materia de biología. Entonces, como todos los videos hasta ahora dentro del canal, es importante que entiendan que el video está 100% enfocado al IB, que es el bachillerato internacional para aquellos que lo estén cursando. Y también yo siempre les insisto que igual si están simplemente repasando para temas de biología o relacionados con fisiología, específicamente en el colegio o que no sean muy profundos, tipo una carrera universitaria como medicina, pues yo creo que les sirve bastante. Igual también a mí me gusta mucho tratar de explicarles y darles ciertos datos un poco más profundos para aquellos que no solamente les guste, sino que de pronto tengan un poco de interés en entrar a una carrera relacionada con el sistema o con el área de la salud. Entonces, sin nada más que decir, comencemos con el video. Espero que les guste mucho. Entonces, para hablar del intercambio de gases, es importante entender varias cosas así de primerazo. Lo primero a entender es que es un proceso realizado por todos los organismos vivos, ¿listo? Y consiste en el que el organismo vivo absorbe un gas del entorno que está afuera y va a liberar otro gas distinto. ¿Listo? En el caso de los humanos, vamos a absorber oxígeno, porque el oxígeno está en el aire, lo absorbemos y vamos a liberar dióxido de carbono. Creo que eso es algo sencillo que todo el mundo hemos visto en cualquier punto de nuestra vida. Sabemos que nosotros inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Fácil. Ahora, lo siguiente a entender, y de pronto para algunos sea nuevo, para otros de pronto no tanto, es que el pulmón tiene una unidad funcional. O sea, el pulmón funciona gracias a una cosa que se llama el alvéolo. O en este caso, los alvéolos, que ya les vamos a explicar un poco qué son y cómo se ven, pero entiendan que el pulmón funciona así. ¿Por qué? Porque digamos uno que toda la vida, imaginando que no sabemos nada del pulmón, uno el pulmón se lo imagina más o menos como dos saquitos, ¿no? Como dos bombas. O así me lo imaginaba yo antes cuando era más chiquito. Eran como dos bombitas así, qué pena el dibujo todo feito. Son dos bombitas y acá entraba aire, en este caso oxígeno, y se llenaban, se agrandaban y botaba dióxido de carbono. Eso es cierto, bota dióxido de carbono. Pero resulta que dentro de los pulmones hay algo más, que ese algo más se llama alvéolo. Y gracias al alvéolo es que funciona el pulmón y gracias a eso es que se produce el intercambio de gases. Pero ya vamos a ver un poco mejor de cómo se ve eso, cómo se ve un alvéolo. Ahora, lo siguiente que tenemos que entender es que dentro del alvéolo, dentro de esa cosa rara que está dentro del pulmón, hay más oxígeno, obviamente, porque lo que estamos tratando de hacer es nosotros meterle a nuestro cuerpo oxígeno. Por lo tanto, importante procesar y entender y ser conscientes de que en el alvéolo hay más oxígeno, así suene obvio. Hay más que en la sangre. Y en la sangre va a haber más dióxido de carbono que en el alvéolo. Obvio, porque recordemos también algo puede ser muy básico para algunos, pero nosotros tenemos nuestras células, cualquier célula del cuerpo humano. A esa célula lo que le sirve es el oxígeno, entre muchas otras cosas, pero la célula entra el oxígeno y ¿qué es lo que saca? Dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono se lo pasa a la sangre y la sangre llega al pulmón y el pulmón lo bota al aire. Entonces, ese es el proceso así como básico. Esto, por si acaso, este proceso en el que el oxígeno se convierte en CO2 y en muchas otras cosas, pero acá lo que nos importa es esto. Esto se llama metabolismo, el metabolismo celular. Pero bueno, eso todavía no tiene que ver con nosotros. Mm, listo, entonces teniendo eso en cuenta, podemos empezar a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de la anatomía primeramente, que eso es la parte como un poco chévere y un poco sencilla. Recordemos que hay varias partes que van a comprender la vía respiratoria. Entonces, empezando conociendo que la nariz y la boca hacen parte de la vía respiratoria, no solamente la nariz como algunos pueden pensar. ¿Por qué? Porque por la boca nosotros también podemos respirar. Y eso porque finalmente la nariz y la boca se comunican ¿con qué? Con la tráquea. Listo, esta parte sería la tráquea. La tráquea tiene unas estructuras que son como unos anillitos que permiten que la tráquea se mantenga abierta, porque imagínense que la tráquea se cierre, pues el aire no entraría. Entonces necesitamos que la tráquea sea una estructura fuerte, relativamente fuerte, y que mantenga siempre abierta, siempre, siempre, siempre abierta. Eso se logra gracias a esos anillos. ¿Listo? Pues lo importante es conocer esto por ahora. Ahora, esto no es importante para el IB per se, pero como les digo, a mí me gusta que no solamente lo sepan, sino para aquellos que quieren ahondar un poco más en el tema, lo empiecen a conocer un poquito. Y es que
acá en este pedazo de la garganta, por así decirlo, porque no se llama garganta, se encuentra la laringe y la faringe. La faringe, así a grandes rasgos, porque tampoco podemos ahondar mucho en eso, se relaciona con el sistema digestivo. ¿Listo? Digestivo. Mientras que la laringe se relaciona con el sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, eso no vamos a profundizar mucho porque acá hay unas como características especiales de qué cosa es faringe, qué cosa es laringe, pero al final de cuentas lo que podemos entender es que la faringe acá nunca nos va a importar. Eso se relaciona con el esófago, que todo eso es la parte digestiva. La laringe sí, porque la laringe hay un momento que la laringe se comunica con la tráquea. Solo quiero que sepan eso para aquellos que les guste profundizar un poquito, pero para los que solamente están estudiando biología, sepan que está esto. Nariz, boca, tráquea. Listo, fácil. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez pasamos la tráquea vamos a encontrar otros detalles. ¿Qué detalles están? Están los bronquios. Nosotros tenemos acá nuestra tráquea y la tráquea se divide en dos caminos. Entonces venimos por este camino y de la nada se salen dos caminos. El camino derecho que se llama bronquio derecho y el camino izquierdo que se llama bronquio izquierdo. Por lo tanto tenemos solamente dos bronquios, nuestro bronquio derecho y nuestro bronquio izquierdo. ¿Listo? Pero después ese camino se va a dividir mucho más. Cada bronquio va a sacar muchos bronquiolos. Bronquiolos. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, el bronquio izquierdo sacó muchos caminos, muchas divisiones, muchas ramificaciones, que se le llama también. Y esas ramificaciones más pequeñitas se llaman bronquiolos. Lo mismo pasa en el pulmón derecho. Fácil hasta ahí. Tenemos tráquea, se divide en bronquios y de los bronquios salen los bronquiolos. Listo, hasta ahí. Fácil. Y por último, que es una introducción a la otra parte de este video, van a ser los músculos. Acá importante, casi que el único músculo que ustedes como estudiantes de bachillerato internacional, y ni siquiera bachillerato internacional, de biología, tienen que saber que este músculo que está tocando los pulmones desde abajo se llama diafragma. Ese es el diafragma que yo me imagino que muchos lo han escuchado. Em, Dato curioso, este diafragma, que es un músculo, por lo tanto todos los músculos se contraen, igual vamos a hablar de eso un poquito. Este diafragma es el que provoca el hipo. Cuando uno le da hipo, si come muy rápido o bajo muchas condiciones que a uno le da hipo, el causante es este músculo de acá. Ya vamos a ver cómo funciona, pero que sepan que el diafragma queda debajo de los dos pulmones y que los pulmones se mueven gracias al movimiento de este diafragma. Todo lo que haga este diafragma los va a afectar a ellos dos. Listo. Ahora, ¿qué son los alvéolos? Pues fácil. Nosotros sabemos bien, teníamos nuestra tráquea, nuestro bronquio derecho y nuestro bronquio izquierdo, cada uno con sus bronquiolos. Pero ¿qué pasa? Que al final de cada bronquiolo salen unos globitos, que literalmente el alvéolo hay que pensarlo como un globo. ¿Qué es un globo? Literalmente una bomba, de esas bombas de fiesta, un globito así. Hay que pensar que el alvéolo es como un globo. ¿Por qué? Porque la cosita, la membrana, por decirlo así, la superficie del globo es muy delgadita, es muy delgadita. Y aparte de eso, el globo está, por decirlo así, vacío. Pero no es que esté realmente vacío, es que tienen gases, pero no tienen nada sólido per se. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos muchísimos, pero demasiados, demasiados alvéolos. Tenemos muchísimos alvéolos. Eso quiere decir que hay muchas opciones para que entre el aire. ¿Listo? Y el alvéolo se puede ver, como lo ven acá, como cuando uno ve unas uvas agrupadas en el supermercado, parecen uvas. Así es como se ven los alvéolos, sino que en este caso los alvéolos están vacíos, tienen aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí tenemos un bronquiolo, perdón. Este es un bronquiolo porque ya estamos muy hacia acá. Entonces no tiene nada que ver con los bronquiolos porque ya están perdón, esos serían los bronquios. Los bronquios están muy lejos. Entonces vienen por acá y esto se volvió bronquiolo. Entonces vamos a ver acá. Esto es un bronquiolo. ¿Listo? No se van a confundir que esto es la tráquea, no. Esto es un bronquiolo. Estamos haciéndole zoom a este pedacito. Entonces acá viene nuestro bronquiolo y acá tenemos dos paquetes de alvéolos. ¿Qué pasan con los alvéolos? ¿Ven que aquí yo les dibujé como una línea roja? Bueno, esa línea roja es un vaso sanguíneo que se llama capilar. El capilar o los capilares son vasos sanguíneos muy delgaditos, muy delgaditos.
Y como ven, el capilar viene por acá y rodea, como que abraza a los alvéolos, les da un abrazo. ¿Eso con qué fin? Para que a grandes rasgos, haciendo un poco más de zoom, veamos que este es el alvéolo. Si lo ven acá, este es el alvéolo. Y acá está el capilar. Tanto el alvéolo como el capilar sanguíneo tienen paredes muy delgaditas. ¿Cuál será la razón de eso? Si piensan un poquito, es para ver, o para permitir, mejor dicho, que haya un intercambio de gases mucho más óptimo y mucho más fácil. Entonces acá viene nuestro oxígeno porque nosotros obviamente metemos oxígeno por acá, vienen acá, viene el oxígeno, entra a la tráquea, entra a los pulmones, pasa por los bronquios, llega a los bronquiolos y finalmente llega al alvéolo. Y el alvéolo llega el oxígeno y el oxígeno tiene que encontrar un camino muy fácil para pasar la sangre. Ese camino muy fácil es gracias al alvéolo, que es muy delgadito, y el capilar, que también es muy delgadito. Y ya acá la sangre se nutre de oxígeno y la sangre al mismo tiempo libera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono sale por el alvéolo, sale por el bronquiolo, sale por el bronquiolo, tin, 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 llega al bronquiolo, sube por la tráquea y se expulsa a la atmósfera. Así funciona. Claros hasta ahí. Ahora, resulta que el alvéolo no es tan sencillito así como una telita y ya. Como todo nuestro cuerpo, todo está compuesto de células. El alvéolo no es la excepción, el alvéolo está compuesto de células. Pero tranquilos, no se me asusten, que realmente son solamente dos tipos de células. Es muy sencillo. Los neumocitos. Entonces recordemos, a mí me gusta mucho ir al significado de las palabras, a la etimología de las palabras, para uno entender y acordarse de qué significan. Porque cuando uno entiende, uno recuerda más fácil. Entonces, neumo, ¿a qué hace referencia neumo? El neumo hace referencia literalmente al pulmón, a todo lo que involucra el sistema respiratorio al pulmón. Entonces, neumo hace referencia a toda la parte pulmonar. Y cito, en este caso, hace referencia a la parte celular, es una célula. Entonces, neumocito es la célula del pulmón. ¿Claros hasta ahí? Listo, claros hasta ahí. Entonces, el pulmón tiene dos tipos de células de pulmón, o sea, dos tipos de neumocitos. Tiene el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Sencillo, ¿no? Ahí no hay pierde. No tienen otro nombre. Tipo 1 y tipo 2. Fácil. Créanme que esto es muy sencillo porque es de lógica. El neumocito tipo 1 tiene dos características. Si ustedes aprenden estas dos características, ya lo tienen ganado. El neumocito tipo 1 es muy delgadito. Es demasiado delgadito. Es una telita así súper delgadita. Eso que hace que si es muy delgadito va a permitir el intercambio de gases. Porque imagínense si fuera esta vaina súper gruesa. Si fuera una vaina súper gruesa, ¿qué gas va a pasar por acá? Se dificulta mucho el paso de gases. Entre más delgadito sea, pues más fácil pasa un gas. Entonces, el neumocito tipo 1 es muy delgadito, entender eso. Y por lo tanto va a aumentar la tasa de intercambio gaseoso, va a aumentar la tasa. Y lo otro que se tienen que aprender es que como se los pongo acá en el dibujito, los neumocitos tipo 1 yo se los pongo de color amarillo, no es que sean de color amarillo, sino que simplemente soy yo poniéndoles un color para diferenciarlos, están en mucha más cantidad que los neumocitos tipo 2. Ya vamos a ver por qué. Ahora veamos el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 solamente tiene una función, es una función y ya, y es muy importante. ¿Cuál es esa función? Secretar un líquido. Ese líquido lo botan acá, el líquido. Y ese líquido se llama surfactante pulmonar. Importantísimo que se acuerden de este nombre de este líquido siempre toda la vida, surfactante pulmonar. ¿Por qué? Este líquido que botan acá tiene una función, que es la de reducir la tensión superficial al humedecer, valga la redundancia, la superficie del alvéolo. ¿Por qué? Porque si reducen la tensión superficial, evitan que el alvéolo se colapse y muera. Entonces, sí, sí, y no se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Gracias a ese líquido, el alvéolo mantiene su forma así bonita, de globito, toda bonita, porque no se rompe ni se colapsa. Gracias a ese surfactante. Entonces, acordémonos de eso siempre. Y por lo tanto, como su función es importante, pero pues acá lo vital es que se produzca el intercambio de gases, pues es lógico que haya mucho más neumocitos tipo 1 porque va a llegar mucho oxígeno acá, mucho oxígeno que tiene que pasar al capilar, tiene que pasar a la sangre. Por lo tanto, tiene que haber muchas células delgaditicas que permiten el paso.
¿Listo? Fácil ahí, yo creo. Entonces, eh, recordar eso, neumocito tipo uno y 2. Listo. Ahora vamos a empezar a la otra parte del video, un poco, que vamos a hablar de las presiones. Entonces ya hablamos de anatomía, de cómo se construye, cómo se estructura el sistema pulmonar, pero vamos a hablar cómo se produce el intercambio de gases, o sea, gracias a qué. Resulta que acá lo más importante es que entendamos que son las contracciones musculares las que producen la ventilación. Gracias a las contracciones musculares es que se produce una ventilación, porque los cambios de presiones dentro del tórax van a sacar y van a introducir el aire de los pulmones. Entonces, en español, hay muchos, hay muchos músculos en esta zona que es el tórax. Antes de eso, también para que lo entiendan y se acuerden, porque digamos, esto también para algunos puede ser obvio, pero para otros como a mí antes no era tan obvio. Esta parte de acá se llama tórax. ¿Listo? Casi que desde el cuello hasta acá, que sería el diafragma. ¿Se acuerdan que el diafragma es este músculo acá? El diafragma. Esto de acá se llama tórax, que no es lo mismo abdomen. El abdomen es todo lo que queda debajo del diafragma. Todo eso es el abdomen. Entonces, cuando uno le dice, usualmente cuando uno dice, ay, me duele como la barriga y no se toca el ombligo, eso es abdomen 100%. Mientras que si uno se toca como las costillas, y uno dice, ay, me duele como donde queda el corazón, eso es tórax. ¿Listo? Para que lo tengan siempre en cuenta y no nunca se los olviden. Entonces, acá en este momento vamos a hablar del tórax, pero vamos a ver que hay un momento que va a ser importante el abdomen. Y ustedes dirán, ¿el abdomen para la respiración? ¿Por qué? Si los pulmones quedan en el tórax, porque los pulmones quedan acá atrás, detrás de las costillas. Los pulmones quedan acá atrás, detrás de las costillas. Porque vamos a hablar del abdomen, el abdomen que tiene que ver, ya vamos a ver. Pero por ahora quedemos en este tema. Entonces, resulta que para meter el oxígeno, tenemos que hacer unos cambios acá en el tórax para que este oxígeno realmente pueda entrar. Entonces, la presión de un gas, acá tenemos que hablar de presiones, la presión de un gas se va a reducir cuando las partículas de este se separan para ocupar un mayor volumen. Todo lo contrario, cuando hablamos de que la presión de un gas aumenta cuando las partículas de este comprimen para ocupar un menor volumen. Entonces, en español, yo acá tengo, eso es muy importante, ustedes pueden pensar que me estoy desviando el tema, pero no, créanme que esto es full importante. Piensen que yo aquí tengo un vaso, o un contenedor, mejor dicho, de este tamaño. Y yo le voy a meter oxígeno. Entonces le voy a meter partículas de oxígeno. Yo le pongo 3 partículas de oxígeno, como ven ahí. Pero esas partículas de oxígeno tienen una presión X. Pero si yo le meto más partículas de oxígeno, más, pues obviamente la presión acá va a estar horrible, va a estar terrible esa presión, va a estar muy elevada, porque están ocupando un espacio muy chiquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría la presión acá de esas partículas de oxígeno? Pues es menor, porque tienen más espacio para moverse. Entonces la presión acá es menor a la presión de acá. Entonces depende del espacio que está ocupando el gas para definir qué presión hay. E imaginen entonces qué pasa cuando tenemos en cuenta esta frase. Esperen, borro esto de acá porque esta frase es muy importante. Espérense. Bueno, ahí la ven un poquito. El gas siempre se va a desplazar de una zona de mayor presión a una de menor presión. Eso se llama como gradiente. Gradiente de concentración. Digámoslo ahí para no escribir todo. Gradiente de concentración. Esto de acá es muy importante porque gracias al gradiente de concentración es que se produce el cambio de gases. Entonces, para explicar un poco mejor, sigamos acá con nuestro dibujito. Tenemos nuestro contenedor de este tamaño y le metemos mucho oxígeno. Claro, esta presión acá está toteadísima, está elevadísima. ¿Qué pasa si se acuerdan acá el contenedor grande que yo les dibujé? ¿Qué pasa si yo lo conecto y le abro una puertica? Y conecto ambas cajas, ambos contenedores. ¿Qué pasa? Si tenemos en cuenta esta frase que les puse, o el gas siempre se desplaza de una zona de mayor presión a una de menor presión, pues claro, acá como hay mucha presión, pues el gas de acá, que es el oxígeno, pasa full,
con toda la intensidad pasa a este contenedor, porque acá tiene mucha presión y el gas siempre va a querer buscar una zona de menor presión. Entonces todo este oxígeno se va a pasar acá y acá, uff, respira, porque hay más espacio para moverse, no como acá que están todos espichados. Bueno, entendiendo eso, entendemos el pulmón porque así tal cual funcionan los pulmones. Igualito, si ustedes entienden eso, entienden absolutamente todo. Ya explicamos por qué. Entonces, en la ventilación se van a contraer los músculos. Entonces, los músculos que sería el diafragma y otros que ya les explico. Y eso hace que expanda la caja torácica, se eleven las costillas y por lo tanto aumenta el volumen dentro de los pulmones y la presión torácica disminuye. Acá es donde se entiende todo. Entonces, miren que acá viene el oxígeno. ¿Sí lo ven? El oxígeno va a entrar. ¿Por qué está entrando? Porque antes de que entre el oxígeno, ¿cómo están las presiones? Dentro del oxígeno, dentro de los pulmones, miren acá, dentro de los pulmones. Antes de que yo le meta oxígeno, hagamos en cuenta que en ese momento no tenemos oxígeno en los pulmones. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿Afuera o adentro? Pues hay más presión de oxígeno afuera, porque es que aquí todavía no tengo oxígeno, acá no hay nada de oxígeno. Entonces, sí o sí, acá en la atmósfera hay más presión de oxígeno. Por lo tanto, según lo que les acabo de decir, el gas siempre va a buscar la zona de menor presión. Entonces, si acá hay más presión de oxígeno, pues claro, el oxígeno va a entrar, porque acá no hay oxígeno hasta ahora, acá no hay. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la primera explicación. Hay más oxígeno en la atmósfera que en el pulmón y por lo tanto entra. Y cuando entra, pues claro, al ser un gas se expande. Entonces acá expande la caja torácica, las costillas se elevan y el diafragma se contrae, que es el músculo. El diafragma, recordemos que es este músculo que queda acá abajo. Cuando el diafragma se contrae, baja. A mí me costaba un poco entender antes que yo pensaba que cuando el diafragma se contraía, subía más, pero no, es todo lo contrario. Cuando el diafragma se contrae, cuando el diafragma se fuerza, baja. Y como baja, jala los pulmones hacia abajo y por eso los expande. Todo lo contrario cuando hablamos de la expiración. Cuando el diafragma se relaja, sube más y por lo tanto, al subir más, comprime más los pulmones y sacan el aire que está dentro, que en este caso sería el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, em, bueno, sigamos un poco con el tema de las presiones antes de hablar de esto. El oxígeno entra a los pulmones hasta que la presión sea mayor que la presión atmosférica. Entonces sigamos con el tema acá. Imaginemos que acá hay mucha presión de oxígeno. Claro, como hay mucha presión de oxígeno y acá en los pulmones no tenemos absolutamente nada de oxígeno, pues nada, pasa de mayor concentración a zona de menor concentración. Check. Check la inspiración. Listo. Check la inspiración. Pero ¿hasta cuándo? ¿Yo hasta cuándo voy a meter oxígeno? ¿Hasta el infinito y más allá? No, eso tiene un límite. Entonces el límite no lo da esta frase. El oxígeno entra a los pulmones hasta que la presión dentro del pulmón sea mayor que la presión atmosférica. Entonces, cuando acá en los pulmones haya tanto oxígeno dentro de los alvéolos, que el alvéolo de por sí, el alvéolo así chiquitico como el globito, esté tan lleno que la presión dentro del alvéolo sea tan grande que supere a la presión atmosférica. Y cuando la supere, ahí hablamos a la inversa. Y nos vamos a pasar acá a la expiración. Cuando la supera, acá dibujamos los pulmones. Cuando la supere, quiere decir que acá hay demasiado oxígeno. Hay demasiado oxígeno. Y por lo tanto, este oxígeno, bueno, importante entender que el oxígeno acá, pues va a empezar como la presión es muy alta, va a empezar a entrar a la sangre. Ahí lo que no, ahí el oxígeno no es lo que nos importa para cuando hablamos de la aspiración. Pero a medida que el oxígeno va entrando mucho dióxido de carbono a los pulmones, que el dióxido de carbono hagámoslo con color amarillo. Entonces acá entró mucho dióxido de carbono de la sangre y por lo tanto este dióxido de carbono va a pasar hacia afuera porque acá va a haber mucha presión, porque el cuerpo botó todo el dióxido de carbono y por lo tanto lo saca a la atmósfera. Y es el mismo principio, zona de menor concentración a zona de mayor concentración, qué pena, a zona de menor concentración que sería la atmósfera. Pero ese es el punto. Cuando la presión de acá del oxígeno
supere a la presión atmosférica, ya, ahí cesa y deja de inspirar porque ya no se puede más. Ahora, dejando ese tema de lado, hablando únicamente de la inspiración, vamos a repasar todo lo que pasa en la inspiración. El diafragma se contrae. Entonces, como les acabo de decir, esta montañita acá que es el diafragma se contrae. Y cuando se contrae, baja. Y cuando baja, jala los pulmones y eso hace que el volumen de los pulmones aumente y entre oxígeno, obviamente. Y las costillas se elevan. Ya vemos gracias a que se elevan, gracias a que músculos se elevan, mejor dicho. Pero como se elevan, aumentan el volumen de los pulmones. Todo es de mucha lógica. Y en la aspiración es exactamente lo mismo, pero al contrario. El diafragma entonces se relaja y cuando se relaja queremos decir que sube, el diafragma vuelve a su montañita y por lo tanto el volumen de los pulmones disminuye, sale dióxido de carbono y las costillas se bajan. Como ven acá en estas flechas verdes, se bajan las costillas. Listo. Ahora, ya para ir finalizando, vamos a hablar de los músculos antagonistas, que es un concepto clave, clave, clave. Entonces, los músculos antagonistas se definen por esto. Son al menos dos músculos que cuando uno se relaja, produce la contracción del otro y viceversa. Entonces, cuando uno se relaja, el otro se contrae, cuando el otro se contrae, el otro se relaja. Pero es que esta relajación la que produce la contracción del otro. ¿Listo? Como en este sentido. Para entender eso, tenemos que saber que los músculos, todos los músculos del cuerpo tienen únicamente dos estados. O están contraídos o están relajados. Fácil de entender. Ahora, ¿uno cómo sabe que un músculo está contraído? Porque está haciendo fuerza, sí, pero uno cómo sabe que está haciendo fuerza. Y es porque así microscópicamente, y eso lo podemos ver en otro video que haremos en un punto en el futuro, cuando los músculos se contraen, sí o sí se acortan. Entonces digamos que el músculo es de este tamaño. Cuando se contrae, va a pasar a ser de este tamaño. Sí o sí. Siempre que un músculo se contraiga, se acorta. Y por lo tanto, ejerce un movimiento específico en una dirección específica. ¿Listo? Por eso lo podemos ver a detalle cuando toquemos este tema de la contracción muscular en otro video. Mientras que todo lo contrario, cuando los músculos se relajan, se alargan. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, vamos a leer lo siguiente. Siempre que haya movimientos en direcciones opuestas, se van a requerir al menos dos músculos. Siempre. Entonces, si hay un movimiento hacia arriba y otro movimiento hacia abajo, se van a requerir al menos dos músculos. Cuando uno de estos músculos se contraiga, va a generar un movimiento en una dirección. El segundo músculo, cuando se relaje, se va a alargar y por acción del primero que hablamos que se contrajo. ¿Listo? Y lo otro que tenemos que saber es que el movimiento opuesto de este que hablamos, el movimiento opuesto, entonces si el primero fue hacia arriba y estamos hablando del movimiento opuesto, o sea, hacia abajo, se va a producir por la contracción del segundo músculo mientras que el primero se relaja. Es fácil entender. Si el uno se contrae, el otro se relaja y entender quién afecta a quién. Pero no es tan complejo. Simplemente acordarse de que el uno produce la acción o el estado opuesto del otro. Ahora, ya estamos llegando a la parte final. Los músculos antagonistas que tenemos que saber para la respiración, para este tema, porque hay más músculos antagonistas, pero pues acá solamente nos importan estos que nos permiten la ventilación, son los músculos intercostales externos e internos y el diafragma y los músculos abdominales. O sea, acá la primera parejita son los músculos intercostales externos e internos. Entonces, estos dos son los que cuando uno de estos se relaja, el otro se contrae, y cuando el otro se contrae, el otro se relaja. Y la otra parejita es el diafragma y los músculos abdominales. Cuando el diafragma se contrae, se relajan los abdominales. Cuando se contraen los abdominales, se relaja el diafragma. ¿Listo? Ahora, repasemos dónde queda cada uno hacia grandes rasgos porque la ubicación no es tan importante exceptuando el diafragma. Entonces acá el diafragma es este de acá, ¿se acuerdan? Es esta línea. Si está así aplanado, respóndanse ustedes. Yo les doy unos segunditos para responder. Si está aplanado, ¿qué quiere decir? ¿Que está contraído o que está relajado? Cuando el diafragma se aplana, quiere decir que está contraído, porque la forma relajada, la forma natural del diafragma es como una montañita. Cuando está contraído, ¿qué quiere decir?
que está jalando los pulmones hacia abajo y por lo tanto si los jala hacia abajo, los pulmones aumentan de tamaño y por lo tanto ahí se está permitiendo la entrada de oxígeno y estamos hablando de la inspiración. Fácil. Entonces acá que estamos hablando de la inspiración, el diafragma, bueno, qué pena, y los músculos abdominales son un grupo de músculos muy diversos y son varios que no se los tienen que aprender los nombres, ni yo vi que los mencionen en el libro, pero son unos músculos que, como dice el nombre, quedan en el abdomen, quedan por acá. Pero realmente no se los tienen que aprender como el nombre. Solamente apréndanse que los músculos abdominales y el diafragma son los músculos antagonistas. Entonces, cuando hablamos de la inspiración, cuando estamos hablando de meter oxígeno, el diafragma, como acabamos de ver, se mueve hacia abajo. El diafragma se contrae y se aplana. Y la caja torácica, por lo tanto, la caja torácica, que es esto de acá, todo lo que involucra el tórax, la caja torácica se mueve hacia arriba y se expande. Se mueve hacia arriba y hacia afuera y eso hace que se expanda. Por lo tanto, si hablamos de que la caja torácica aumentó de volumen, quiere decir que hay menos presión. Porque acuérdense que entonces ese aumento de volumen, las partículas de gas tienen más espacio para moverse y no están tan espichadas. Por lo tanto, va a haber una menor presión y todo se va a relajar. Y como hay menor presión y acá hay mayor presión, pues entra el oxígeno. Fácil, porque acá hay menor presión, acuérdense. Listo. Ahora lo contrario en la expiración. En la expiración vamos a querer sacar dióxido de carbono. Entonces el diafragma se va a relajar y como se relaja, vuelve a su forma de montañita. Los pulmones disminuyen de volumen, la caja torácica se mueve hacia abajo y hacia adentro y eso también contribuye a que disminuya volumen y si disminuye volumen, todo el gas que está acá adentro, que en este caso es dióxido de carbono, que ya se lo pasó la sangre a los pulmones, va a tener mucha presión y por lo tanto va a querer salir aquí a la atmósfera donde hay menor presión. ¿Fácil? Fácil. Entonces en la expiración hay mayor presión y por lo tanto hay mayor presión dentro de los pulmones y eso permite la salida y eso permite la expiración. Ahora sí, hablemos de cada par de los músculos antagonistas. El primer par son los músculos intercostales externos e internos. Qué pena me volver un momento porque no les expliqué dónde quedaban bien los intercostales. Los intercostales. Realmente no se tiene que aprender así súper bien la ubicación, les insisto, pero los intercostales son unos músculos que quedan acá, como dice el nombre, intercostales, entre las costillas. Entonces estas son las costillas, los intercostales son unos músculos que se ubican acá, entre las costillas, sino que algunos quedan más afuera que otros, entonces a los que quedan más afuera se les llaman externos y los que quedan más adentro se les llaman internos, pero sí, es así de fácil. Entonces volvemos a donde estábamos. Los músculos intercostales externos e internos. En la inspiración, recuerden que estamos hablando de músculos antagonistas, entonces en la inspiración los músculos intercostales externos son los que se van a contraer. Acuérdense de eso, en la inspiración los intercostales externos son los que se contraen. Yo tengo como una forma de acordarme, es una mnemotecnia, que es que el oxígeno, ¿de dónde lo sacamos? El oxígeno lo sacamos del ambiente externo, de la atmósfera, eso es externo. Por lo tanto, eso me hace acordar de que para meter el oxígeno a nuestro cuerpo necesitamos de los intercostales externos. Para hacer la inspiración de oxígeno, yo necesito de los músculos intercostales externos. Entonces, se los vuelvo a mencionar para aclarárselo. El oxígeno que está en el ambiente externo, yo lo inspiro a mi cuerpo mediante los músculos intercostales externos. ¿Listo? Esa es como la forma en la que yo me acuerdo. Una vez entendemos eso, podemos sacar todo. ¿Por qué? Porque en la inspiración, si los externos son los que se contraen, pues los internos se relajan, porque es el opuesto. ¿Listo? Mientras que la expiración es todo lo contrario. ¿Quién se contrae? Pues si en la inspiración se contrajo el externo, pues acá se contraen los internos. Se contraen los internos. Y por lo tanto, si se contraen los internos, se van a relajar los intercostales externos para que se produzca la aspiración. Fácil. Ahí no hay mucha lógica en cuanto a qué grupo de músculos intercostales hace qué, sino es más de memoria. Y yo siento que acordándose de esta mnemotecnia ya uno saca todo. Entonces, esta es como la relación entre cada uno. Y ahora vamos a hablar del par de músculos el diafragma, perdón, y los músculos abdominales. Entonces, en la inspiración,
Como ya lo vimos, creo que esta sí tiene más lógica. Como ya lo vimos, el diafragma es el que se va a contraer. ¿Por qué? Porque el diafragma cuando se contrae jala los pulmones y aumenta el volumen de los pulmones. Lo aumenta, los expande. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Porque los jalan hacia abajo. Entonces, si uno se acuerda de esa parte, pues uno saca que por lógica en la inspiración sí o sí el diafragma se tiene que contraer y una vez uno se acuerda de uno, saca todo. Si en la inspiración se contrae el diafragma, pues los músculos intercostales, los músculos abdominales, perdón, los músculos abdominales se relajan. Uf, se relajan. Y todo lo contrario en la expiración. Si en la inspiración se contrajo el diafragma, pues acá se contraen los músculos abdominales, se contraen. Y el diafragma, por lo tanto, se relaja. Y uno acá también lo puede utilizar la lógica. ¿Por qué? Porque el diafragma sí o sí se tiene que relajar para volver a que los pulmones vuelvan a su forma más chiquita. Porque el diafragma los está empujando hacia arriba. Mientras que los músculos abdominales se encargan de empujar un poquito más, porque recordemos que los músculos abdominales quedan debajo del diafragma. Entonces los músculos abdominales se encargan de empujar otro poquito más hacia arriba para que se termine de sacar todo el aire de los pulmones, todo el aire. ¿Listo? Entonces creo que ahí, estudiándolo un poquito, se acuerdan de eso. Y ya, la última parte del video, que yo creo que es la más sencilla, y es la relación con las enfermedades que se involucran a los pulmones como principalmente. Vamos a hablar de dos enfermedades. La primera es el cáncer de pulmón y la segunda es el enfisema. Entonces, el cáncer de pulmón, dependiendo de la literatura, pero se dice que es el cáncer más común en el mundo. Acordámonos de eso. El cáncer de pulmón es el más común de todo el mundo. Y la principal causa, el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo entonces la número uno en el mundo como causa de cáncer de pulmón. ¿Y esto por qué se debe? Se debe porque el humo de tabaco contiene algunas sustancias mutagénicas. ¿Eso qué quiere decir? Que, como dice el nombre de sustancia, muta el ADN. No sé si ya tengan un poco claro cómo funciona el cáncer, pero igual eso también lo podemos tocar en otro video. Pero básicamente, el cáncer se debe a que las células del cuerpo tienen dentro el ADN. Y ese ADN es susceptible a tener mutaciones. Y si se muta, en algunos casos puede llegar a padecer de cáncer. Ahí cuando esta célula muta, se puede transformar en cáncer. ¿Listo? Entonces, el humo de tabaco contiene sustancias que promueven la mutación de las células y por lo tanto pueden llevar a cáncer. Eso es importante para las personas que les interesa la parte o de carreras del área de la salud que les interese, porque uno tiene que preguntar a las personas que uno va a atender, en caso de un médico, a los pacientes de uno tendría que preguntarles si son fumadores para determinar qué riesgo tienen de padecer cáncer de pulmón. Y también uno tendría que preguntar a esa persona cuántos cigarrillos fuma y cuántos años lleva fumando. O en caso de que la persona haya dejado el cigarrillo, eso igual ya es factor de riesgo y uno tiene que preguntarle por cuántos años fumó en el pasado. Así lo haya dejado, no importa. Uno tiene que preguntarle a la persona si fuma o fumó y hacerle estas dos preguntas. Porque entre más números de cigarrillo y entre más números de años fumando, aumenta mucho el riesgo de cáncer de pulmón. Ahora, el fumar no es la única causa. También hay otras causas que ya no dependen de uno, sino de uno de donde vive. Y eso es la contaminación ambiental, que es el causante o la causante del 5% de los casos de cáncer de pulmón. Y la contaminación ambiental se debe principalmente a eso que les pongo acá. Gases de vehículos diésel, oxígeno de nitrógeno, humos de combustión de carbón, madera, entre muchos otros materiales. Pero esos son como los principales. Y también otra causa, y es importante saber para lo mismo a los que les interese la parte de las carreras del área de la salud, uno tiene que preguntarle a las personas si tienen contacto en su trabajo con asbesto o con silice, que son unos materiales que pueden ser causantes de cáncer de pulmón. Y estos elementos uno puede tener contacto con ellos si uno trabaja en construcción, en algunas minas y en algunas fábricas. Entonces uno siempre tiene que estar muy pendiente de eso. ¿Y cómo o cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón? Son los siguientes: dificultad para respirar
que se le llama disnea, pero esta disnea se le dice en términos médicos. Realmente para el IB no se tiene que aprender este término, pero para los que quieren ser médicos, como les vengo diciendo, yo soy muy insistente que a los que les guste esta área y a los que de pronto tengan cierto interés en aprender un poquito más, pues sepan que la dificultad para respirar, cuando una persona dice por sí mismo que se le dificulta un poco la respiración, que le duele o lo que sea, pero que esa persona refiera que no está respirando bien, eso se llama disnea. También otros síntomas que tenga mucha tos persistente, usualmente más de 15 días, pero pues apréndanse eso, simplemente tos persistente. Otro, que esa tos se acompañe con expectoración de sangre, o sea, eso quiere decir que bote sangre cuando tose. Eso cuando bote sangre ya indica bastante cáncer de pulmón, entonces ahí hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Dolor en el pecho, dolor torácico, pérdida de apetito que se le llama hiporexia, también no se tiene que aprender esto para el IB, pero pues chévere que lo sepan. Pérdida de apetito y una fatiga generalizada son los principales síntomas del cáncer de pulmón. Y como veremos, también estos síntomas se asemejan mucho al enfisema, que ya vamos a ver qué es el enfisema. El enfisema es una enfermedad en la que va a haber una disminución de los alvéolos. Estos alvéolos van a disminuir su cantidad porque se van a destruir, ya vemos por qué. Y además, los alvéolos que quedan van a desarrollar una pared muy gruesa. Entonces, miren el dibujo que yo les puse al inicio es este. El alvéolo normalito con su pared delgadita y con su capilar delgadito en donde se produce un intercambio de gases fácil. Pero ¿qué pasa? Que acá en el enfisema las paredes del alvéolo se engruesan un montón. Entonces eso hace que el oxígeno no pase tan fácil y se demore un montón. Y el dióxido de carbono también se demore un montón en atravesar, como que les cuesta muchísimo atravesar esa pared. Por lo tanto, va a haber una menor superficie para el intercambio de gases y precisamente porque va a haber una mayor distancia de difusión. ¿Listo? Porque este proceso acá, que es una difusión de gases, va a haber, pues los gases tienen que recorrer mayor distancia y por lo tanto va a ser mucho menos óptimo y eficaz el proceso. Importante entender que es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que este cambio de este alvéolo a este alvéolo con la pared gruesa no se produce un día para otro. La pared se va engrosando poquito a poquito, año tras año, hasta que la persona, después de muchos años, empieza a tener dificultad para respirar. ¿Y por qué será? Porque pues el oxígeno está entrando de a poquito y el dióxido de carbono está saliendo de a poquito. Y por lo tanto, saber que estos daños, estos cambios fisiológicos o fisiopatológicos son daños irreversibles, no se pueden cambiar. Entonces eso es importante conocerlo. Y un poco hablando de la fisiopatología para terminar, y es que resulta que en el pulmón también hay otro tipo de célula, que se las voy a dibujar acá un poquito, que es un fagocito. Si no saben qué es un fagocito, vean mi video que hablamos un poco del sistema inmune, que está en el canal. Ese video del sistema inmune explica muy bien qué son los fagocitos. Entonces, tienen que entenderlo muy bien si están cursando la materia de biología o pues el IB. Entonces, los fagocitos son células del sistema inmune, o sea, mejor dicho, nos defienden de lo malo. Esos fagocitos ayudan a prevenir infecciones en el pulmón. Los fagocitos están en todo el cuerpo, pero aquí estamos hablando del fagocito que está en el pulmón. Ese fagocito está pendiente de que llega. Entonces imagínense que acá esto verde que estoy dibujando es una bacteria. Esto es una bacteria y que nos quiere hacer daño. Entonces este fagocito se va a encargar de destruirlo. Fácil. ¿Cuál es su arma? Este fagocito va a producir una enzima, que es esta rayita que les dibujé acá. Esta enzima se llama la elastasa. Esta elastasa va a destruir esta bacteria. ¿Listo? Fácil. Entonces, este fagocito destruye esta bacteria y todos felices. Pero ¿qué pasa? Que la elastasa a veces es muy poderosa y esta elastasa también termina destruyendo proteínas del mismo alvéolo. Entonces, por una parte nos hace bien porque nos defiende de las bacterias y de todo microorganismo que nos quiera hacer daño, pero al mismo tiempo puede llegar a dañar el alvéolo. Pero el cuerpo es muy inteligente. Entonces, para controlar la acción de la elastasa, el cuerpo, en el pulmón específicamente, se produce otra enzima que se llama la alfa-1 antitripsina, que se escribe como A1AT. Esta enzima alfa-1 antitripsina inhibe a la elastasa, impidiendo que destruya de manera excesiva las proteínas.
Entonces, cuando se produce la lactasa acá, como les mencionaba, esta lactasa empieza a destruir las bacterias, pero al mismo tiempo empieza a destruir al alvéolo sin querer queriendo. Entonces, la alfa-1 antitripsina entra en acción y destruye la lactasa para que alcance a matar la bacteria en este caso, pero que no nos mate al alvéolo. Y todos felices. ¿Qué pasa? Que acá es cuando entramos en problemas. Y es que los fumadores tienen más fagocitos. Por alguna razón desarrollan más fagocitos. Y por lo tanto, si tienen más fagocitos, tienen más elastasa. Y ese aumento de la elastasa aumenta la capacidad de la alfa-1 antitripsina de inhibirla. Como que ya la elastasa es tanta que la alfa-1 antitripsina dice, uy, no, yo no puedo, parce, eso está muy en exceso, por lo tanto yo no puedo inhibirla todas. Y por lo tanto la elastasa empieza a destruir al alvéolo. Ahora sí lo empieza a destruir. Pero ¿qué pasa? Que este mecanismo también se puede desarrollar en personas no fumadoras por factores genéticos. Que a grandes rasgos, ciertos factores genéticos, hay personas con cierta genética que disminuye la eficacia de la alfa-1 antitripsina. Entonces, la alfa-1 antitripsina está débil y por lo tanto la elastasa, que en este caso no estaría en exceso, estaría en una elastasa completamente normal, pero precisamente como la alfa-1 antitripsina está débil, pues la concentración normal de la elastasa, pues ahora sí va a hacer daño, porque no cuenta con el regulador normal, que sería la alfa-1 antitripsina. Entonces, a grandes rasgos, que se queden con que las dos causas de enfisema es fumar y factores genéticos, porque tanto el fumar como factores genéticos promueven mayor actividad de la elastasa. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el video. Espero les haya quedado absolutamente claro. Si tienen dudas, me las pueden dejar en los comentarios y pues yo estoy pendiente para resolverlas. Sin más, pues nos vemos en un próximo video que vamos a tratar de completar la sección de fisiología. Muchas gracias y hasta luego.